Amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. La receta de hoy será estos panes con relleno que están muy deliciosos. Una receta perfecta para comida o cena. Para la masa necesitamos 300 gramos de harina común, una cuchara de levadura química y una cuchara de azúcar. La sal al gusto de cada uno. Aquí estoy añadiendo una cucharada pequeñita. Mezclamos un poco y le añadiremos 2 cucharadas de aceite. Aceite de oliva si es posible. Y aquí tengo un vaso de leche para la masa. El vaso es de 100 mililitros. Vamos añadiendo la leche poco a poco mientras vamos mezclando. Primero con la espátula y luego retiramos la espátula y vamos a seguir con la mano mejor. Si sois nuevos en mi canal, os invito a suscribirse y a seguirme para ver más recetas. Gracias de antemano. Aquí, como veis, la masa ya la estoy haciendo a mano durante 5 o 6 minutos nada más hasta conseguir una masa muy suave y lisa. Aquí, como ahora os voy a enseñar. Tiene que ser de esta textura, muy suave y lisa. Ahora sí, la vamos a tapar muy bien con film alimentario o un trapo de cocina limpio. Le vamos a dejar en un lugar muy calientito para que se vaya fermentando entre 30 y 45 minutos. Pasamos para preparar el relleno y aquí tengo una cebolla mediana cortada en trozos pequeñitos, pimiento de 3 colores. Si no tienes 3 colores, con el verde ya es bastante, solamente para darle alegría a la receta. Bueno, les añadí como 3-4 cucharadas de aceite de girasol y voy salteando todo a fuego medio. Bajamos el fuego y lo dejamos haciendo poco a poco. Aquí tengo una pechuga de pollo cortada en trozos muy pequeñitos. Lo añadimos y vamos mezclando. Podéis sustituir la pechuga de pollo con carne picada. Para este relleno no vamos a necesitar muchas especias, con un poco de sal, una cucharada pequeñita de orégano, una cucharada pequeña de granos de cilantro que le da un toque muy bueno y un pelín de pimienta negra, ajo en polvo. También si tienes cebolla en polvo, perfecto, si no, ya está. Esto será todo. Lo mezclamos muy bien y ya tenemos nuestro relleno ya listo. También si quieres añadirle aquí nata para cocinar, puedes añadirla. Yo la he preferido así y está buenísima. Aquí nuestra masa ya está bien fermentada, como veis. Ha descansado muy bien. Han pasado 45 minutos. El tiempo que he tardado en preparar el relleno. Ahora vamos a pasar la masa a una mesa o a la encimera donde la vamos a trabajar. Le vamos a espolvorear un poco de harina porque se pega en las manos y vamos a separarla en 6 bolitas. Si la queréis hacer más pequeñas, vais a conseguir más bolitas. Si la queréis más grandes, pues podéis también hacerlas más. Yo las voy a hacer individuales. Cada uno comerá una y ya está, más práctico también. En estos momentos voy a formar las bolitas mientras el relleno se está enfriando. Es muy importante que se enfríe el relleno para que no nos vaya rompiendo la masa al rellenarlas. Después le vamos a dar forma alargada para conseguir la forma de barquitos que os he enseñado en el principio del vídeo. Aquí aprovecho para invitaros a unirse a mi canal, suscribirse al canal, seguirme, activar la campanita, así para recibir aviso cada vez que subo una nueva receta. Espero que os haya gustado el contenido de este canal. Bueno, cualquier pregunta, cualquier idea la podéis decir en los comentarios. Muchísimas gracias. Volvemos a nuestra receta. Como veis, cuando ya las hago de esta manera, estas las voy a rellenar en la bandeja y estas directamente las relleno aquí.
Primero pongo un poco de queso rallado, queso mozzarella. Y ahora sí, como ya tenemos el relleno ya está bien frío, vamos metiendo en el medio así 2-3 cucharadas y eso será todo. No lleguemos a los bordes porque vamos a necesitar unir los lados así de esta manera, como veis. Aquí aseguramos de apretar muy bien para que se cierren perfectamente y no se vuelvan a abrir cuando lo metemos al horno. Apretamos así para darle un poco de forma y eso será todo. Cerramos muy bien, apretamos una y otra vez y la parte esta, la que hemos cerrado, le damos la vuelta y se esconde atrás. Ahora sí, la vamos a pasar en sésamo dorado y huevo. La voy a pasar primero por el huevo, bueno, para que nos coja el sésamo. Aquí, si no queréis, solamente podéis ponerle el huevo, bueno, para que coja el color así, un color así doradito, muy bonito. Y podéis sustituir también el sésamo por semillas de chía o lo que os gusta. A mí me encanta el sésamo y además es muy bueno para la salud. Entonces aprovecho a usarlo en estas recetas. Así como veis, cuando le damos la vuelta, si vemos que están abiertas por abajo, aprovechamos a volver a cerrarla. Pues ya está, las colocamos en una bandeja que vaya al horno, poner papel de horno si tenéis, si no, poner un poco de mantequilla. Ahora sí, las vamos con un cuchillo bien afilado, las vamos a intentar abrir. Abrimos de esta manera. En estos momentos también ya tengo el horno calentándose a fuego medio. Al principio lo calentamos a fuego muy alto y luego cuando lo ponemos los fatayers bajamos el fuego a 180 grados y las dejamos cocinar hasta que vemos que ya han cogido el color dorado. Y ya está, aquí ahora donde hemos abierto vamos a rellenar otra vez con queso rallado, el queso mozzarella, y vamos a decorar al gusto de cada uno. Yo he puesto pimientos de colores, un poco de tomate o si no aceitunas negras, y también podéis poner así sin nada, con queso y ya está. Y ahora sí que las llevamos al horno. Tengo otras 6 más. Y así nuestra receta ya han salido del horno. Mirad qué maravilla. A mí en estos días de Ramadán me encanta. Con un vaso de té, esta receta está de maravilla. Espero que os haya gustado. Probarla en vuestras casas y decirme en los comentarios qué os ha parecido. Y si os gusta la receta, no olvidéis seguirme, compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares y suscribirse al canal, seguirme para más recetas. Así como veis, ya hemos cortado una y mira qué maravilla. Es una delicia de verdad y es muy fácil de preparar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en otra receta. Adiós.